sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, oremos. Mi precioso y buen Maestro, en esta mañana, Señor, agradecemos a ti por esta segunda enseñanza que vamos a compartir, Señor, por esta reunión general, la cual tenemos, Padre. Señor bendito, es un gusto para nosotros predicar este evangelio que no es nuestro, sino que procede del cielo. Hoy pedimos a ti que nos des la sabiduría, el entendimiento y la gracia, y que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad de las Escrituras. Que no hablemos, Señor, cosas que no estén de acuerdo a la palabra, sino que hablemos conforme a lo que el autor, en este caso Dios por medio del apóstol Pablo, escribió para su primera audiencia en la iglesia de Filipos. Gracias, Señor, por los hermanos que estamos dispuestos y por aquellos que escucharán esta enseñanza. Prepara nuestra vida y enséñanos, Señor, a desaprender para que podamos aprender. En el nombre del Señor, amén. Hermanos, sentémonos en esta mañana e iniciemos. Hermanos, el título en general que lleva esta enseñanza, permítame recordárselo: oración de Pablo hacia sus hermanos de la iglesia en Filipos. Oración de Pablo hacia sus hermanos de la iglesia en Filipos. Y esta va a ser la tercera parte de esta enseñanza. Hemos venido estudiando, hermanos, detenidamente cómo el apóstol Pablo desde Roma escribe esta carta a los hermanos de la iglesia en Filipos. Y quiero decir esto amorosamente. Hermanos, cuando estudiemos cualquier carta aquí en la iglesia, ya sea que invitemos a un predicador o que sea nuestro hermano Steven quien comparta o este servidor, hermanos, no estudiemos ninguna enseñanza a la ligera, hermanos. Tomémonos el tiempo, veamos cada texto, miremos qué es lo que el Señor nos quiere hablar. No tenemos afán de correr, ¿o sí, hermanos? No hay ningún afán por correr. Esta carta, desde el versículo 4 hasta el versículo 11, nos muestra el amor sacrificial y el amor servicial del apóstol Pablo hacia otros hermanos. La oración que el apóstol Pablo dirige hacia los hermanos en Filipo es tan maravillosa, hermanos. Es tan gloriosa que cuando usted realmente entra y medita, y de pronto usted se imagina a Pablo allí escribiendo, y de pronto en momentos Pablo se enferma o tiene alguna dificultad, pero Timoteo también le ayuda a escribir esta carta. Usted puede ver, hermanos, el amor tan impresionante, y subrayo la palabra amor impresionante, porque realmente es lo que esta carta está mostrando. Pero de aquí, hermanos, quiero como introducción destacar dos cosas. Primeramente, hermanos, cuando nos preguntamos dónde podemos ver a Cristo o cómo podemos ver a Cristo en los versículos que leímos, lo vemos sencillamente en el amor eterno que Cristo tuvo para sus escogidos.
El amor que el Señor tiene para nosotros es tan grande, tan maravilloso, tan enorme, hermanos, y discúlpeme si hablo redundantemente, que a veces nosotros no lo podemos ver. Miren, hermanos, el amor de Dios es tan grande que hoy el Señor ya contó cuántos cabellos de nuestra cabeza han caído. El Señor en su decreto eterno nos ha amado antes de que nosotros le hayamos amado a Él. Es tan grande su amor, hermanos, que usted hoy tiene vida, salud. Hoy usted pudo levantarse, pudo usted darle gracias a Dios, pudo ver, pudo comer algo antes de venir al servicio. Hermanos, el amor eterno de Cristo para sus escogidos es tan maravilloso que aun cuando el Señor nos reprende es porque nos ama. Aun cuando el Señor nos corrige es porque nos ama. Y aun cuando el Señor permite algo que nosotros podamos estar viviendo es porque Él nos ama. También, hermanos, quiero destacar el amor fraterno que el apóstol Pablo tenía por medio de esta oración que él hace hacia los hermanos en Filipos. En Filipos, cuando usted ve cada palabra, cuando usted ve cada letra, cuando usted ve cada coma y cada punto, usted puede entender que realmente el apóstol Pablo tenía un amor inmenso por los hermanos en Filipos. Y quiero repetirle a usted una vez más. Escúcheme, hermanos, aprovechemos cada instante que Dios provee por su rica y abundante gracia y misericordia, y oremos unos por otros, hermanos. Cuando el Señor le permita a usted desayunar, tomar el almuerzo, tomar las onces o el algo o la comida, hermano, ore. Agradezca a Dios por aquellos que no tienen que comer, pero agradezca también a Dios en oración cada vez que usted se acuerde de nosotros, porque así también nosotros lo haremos por usted. Pero qué lamentable, hermanos, es llegar a la mesa y ni siquiera acordarnos de nuestros hermanos, los que están en otro lugar del mundo, en la cárcel, o que se les prohíbe, como lo escuchábamos, leer la palabra, y simplemente, hermano, por nuestra presunción o por nuestro orgullo no lo hacemos. Tómese 5 segundos y ore por ese hermano que usted sabe que no la está pasando bien. Hermanos, repito una vez más, cuando Dios le permita orar por otros hermanos, ore por ellos, pero que esa oración se convierta en una delicia y no en una carga. Y cuando usted, hermano, prometa orar por alguien, hágalo. Porque a veces nos dicen, ore por nosotros. Sí, Señor, lo voy a hacer, y nunca lo hacemos. El día de hoy, hermanos, quiero presentar la siguiente enseñanza a través o por medio de estos 3 enunciados. El primer punto, hermanos, comunión santa de Pablo por los hermanos. Comunión santa de Pablo por los hermanos. En segundo lugar, hermanos, es una pregunta: ¿dónde estaba guardada esta comunión? Porque el apóstol Pablo habla de que él guardaba esta comunión, pero ¿dónde estaba guardada? Entonces, primero, en el corazón, como respuesta, si lo quiere anotar. Segundo, en sus prisiones. Tercero, en la defensa del Evangelio. Y cuarto, en la confirmación del Evangelio. Y punto número 3, participantes de una gracia bendita. Es así, hermanos, que voy a compartir 3 puntos. El primer punto, comunión santa de Pablo por los hermanos. Segundo punto, ¿dónde está guardada esta comunión? Y finalmente, participantes de una gracia bendita, y veremos algunas conclusiones. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Punto número 1, hermanos, comunión santa de Pablo por los hermanos. El apóstol Pablo, en los versículos 7 y 8, los cuales por supuesto ya leímos, nos muestra o nos hace notar una comunión santa, la cual él tenía con los hermanos. Pero no solamente tenía, hermanos, quiero hacer una aclaración, sino que el apóstol Pablo diariamente desarrollaba con ellos una comunión constante,
Una comunión tan maravillosa que él sabía, es decir, Pablo, que ellos que estaban allí en Filipos, ellos eran sus discípulos y que el apóstol Pablo los había formado. Ahora bien, hermanos, usted no puede dejar de pensar ni un solo instante, ni un solo momento del amor que estos hermanos también tenían hacia Pablo. Porque es que estamos diciendo que solamente Pablo ora, pero si usted va un poco más allá, usted debe entender que así como el apóstol Pablo los formó, ellos también oraban. ¿Por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo tenía necesidades allí en Roma. Hermanos, ¿acaso es fácil estar en una cárcel? Creo que la respuesta a lo lejos es no. ¿Acaso, hermano, en una cárcel a usted le proveen dinero? O bueno, a los que están le proveen dinero. No. Pero la comunión que el apóstol Pablo tenía con estos hermanos era tan maravillosa que la palabra del Señor dice que el apóstol Pablo agradecía a Dios por las ofrendas que estos hermanos enviaban para sus necesidades. Y esto, hermano, nos hace pensar que el apóstol Pablo tenía que pagar o comprar cosas para su mantenimiento o para la ayuda de aquellos hermanos que iban y le escuchaban predicar el evangelio. Acuérdese que la Biblia dice allí en Hechos 28:30 que el apóstol Pablo se le permitía predicar y que muchos iban y le escuchaban. ¿Y qué hacía Pablo? Predicaba el evangelio. El apóstol Pablo, hermano, no perdía el tiempo. El apóstol Pablo no hablaba de prosperidad como hoy muchos lo hacen. El apóstol Pablo hablaba solamente de Cristo. Hermanos, qué comunión tan maravillosa, la cual nosotros a veces perdemos por culpa de nuestro orgullo, por culpa de nuestros malos pensamientos, por culpa de nuestro mal corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, dejamos de tener una comunión con alguien simplemente porque no me cae bien? Simplemente porque no me gusta. Simplemente porque no lo paso. El apóstol Pablo sabía también, hermanos, que allí en Filipo habían hermanos difíciles, como en toda iglesia local. Pero el apóstol Pablo no destaca, no dice, bueno, voy a orar por aquel hermano que es difícil, que es complejo, que llega tarde, por aquel hermano que nunca asiste a la congregación. El apóstol simplemente dice, oro por los hermanos, por aquellos que están allí en Filipos. Hermanos, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Aprender a tener comunión, hermanos. A veces hablamos mucho de una comunión que es falsa y no tenemos. A veces nos cuesta llamar a un hermano. Y a veces nos cuesta contestarle a ese hermano. A veces nos cuesta, queridos hermanos, llamar y preguntarle a alguien qué necesitas. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció hoy? Son contados con los dedos las personas que los hacen, hermanos. Es por esto, hermanos, que en esta mañana deberíamos, como iglesia, examinarnos. Deberíamos en esta mañana, a través de la oración que Pablo hace por esos hermanos en Filipo, preguntarnos si realmente nosotros tenemos una verdadera comunión. Si realmente, hermanos, nos preocupamos unos por otros. Si realmente, hermanos, en cosas tan sencillas, tan fáciles, como lo es tomar una comida, allí, hermanos, estamos orando por otros hermanos. Y yo tengo que volver a hacer esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted oró o que usted clamó específicamente por un hermano de la congregación? Específicamente. No podemos esperar que alguien se enferme. No podemos esperar que alguien se muera para orar por la familia que está de luto. No podemos esperar, hermanos, que Dios bendiga a alguien para decirle, oh, muy bien, ¿cómo Dios te ha bendecido? Mi oración, hermano, desde ya tiene que ser, Señor, bendice a mi hermano, ayúdale, transforma, cámbialo.
Y si está en tus planes bendecirlo, hazlo, porque nos alegraremos con él. Amén. Hermanos, hay varias cosas que debemos examinar en esta carta con una lupa, porque ellas nos van a conducir, ¿sabe a qué, hermanos? A cambiar nuestra manera de pensar. Mire, solamente la palabra de Dios te puede llevar a cambiar tu vida. Nadie más. Solamente el Espíritu de Dios puede regenerar la vida de una persona que está muerta espiritualmente. Nadie más lo puede hacer. En el caso de Pablo y la iglesia en Filipos, ellos tenían una comunión perfecta a través de la obra de Cristo, hermanos. Y nosotros tenemos comunión, ¿por qué? Solamente porque asistimos cada 8 días o cada 15 días a la congregación. Hermanos, deberíamos nosotros tener comunión porque oramos unos por otros, porque hay necesidades, porque Dios está bendiciendo, porque Dios está fortaleciendo a otro hermano, y eso debería ser motivo de gozo. Cuando una persona está enferma y el Señor la sana, deberíamos alegrarnos y decir: Señor, gracias porque le has dado otra oportunidad más. Cuando una persona peca y se levanta, deberíamos estar ahí, ayudándole, fortaleciéndole. Y no decir: bueno, pues Dios ya la levanta, pues, o Dios ya le levantó, pues bueno, y mirará a ver cómo hace. No sé, hermanos, si usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Amén. Hermanos amados, la verdad es que hoy en día vemos todo lo contrario. ¿Sí o no, hermanos? Todo lo contrario a tener comunión como hermanos, hoy en día lo vemos. Todo lo contrario. ¿Y por qué? Bueno, las razones son muchas, pero permítame decir 4. 1, nuestro corazón malo. Nuestro corazón es tan perverso y tan malo que solamente pensamos en nuestras propias necesidades, hermanos. Solamente cuando el Señor actúa en un corazón y cuando el Señor lo cambia y lo transforma, es que ese corazón puede decir realmente: mi hermano necesita esto. Mi hermano tiene esta necesidad, voy a ayudar. Mi iglesia local necesita esto o aquello. Pero pensamos es en nosotros, hermanos, en lo que necesitamos, en lo que vamos a adquirir. Pero ¿se acuerda usted de Hechos capítulo 2? Que todos tenían todas las cosas en común. Vendían sus casas para que todos tuvieran lo mismo, para que por igual todos tuvieran lo mismo. Pero en este tiempo, hermanos, y lo escuchábamos hace 8 días, es difícil. ¿Por qué es difícil? Por nuestro mal corazón. Segundo, hermanos, por nuestra desobediencia, porque no queremos atender la palabra de Dios. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos. ¿Cuántas veces hacemos eso? Nunca. Alguien, voy a hacer una pregunta, por supuesto que no está en la Biblia, pero qué bueno poder hacer esta pregunta. ¿Alguien de nosotros hoy no tiene para el diario? La iglesia le va a ayudar. ¿Sí, hermanos? ¿Alguien no tiene mercado? Bueno, suplamos la necesidad. No solamente decir: bueno, que el Señor le ayude. Bueno, vamos a orar por usted para que Dios lo sostenga. Y pasa toda la semana y el hermano ha aguantado hambre. Y claro, el Señor lo ha sostenido, porque ha tenido que ayunar obligatoriamente. Por nuestro poco entendimiento de las Sagradas Escrituras, que dice Salmos 133:1. Mirad cuán bueno. ¿Y qué más, hermanos? Usted lo está diciendo. Es estar los hermanos juntos, ¿cierto? No dice separados, juntos en armonía.
Qué maravilloso es eso, hermanos. Ustedes se han dado cuenta, hermanos, y por supuesto no quiero mostrar aquí mis credenciales, pero generalmente yo pregunto, hermanos, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Hay algo en que podamos servir? Y como guardamos silencio, pues yo creo pues que no necesitan nada, hermanos, ¿cierto? Pero si un día se necesita, hermano, no le dé pena, porque entonces ¿dónde queda la palabra hermanos? Ahora, hermanos, estoy diciendo todo esto porque es de esto que el apóstol Pablo está hablando. Pablo está orando por una comunión entre hermanos. Y cuando hablamos de comunión es porque tenemos algo en común, ¿sí o no? Y eso en común que tenemos nosotros se llama Cristo. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, de ahí hacia abajo debemos enumerar muchas cosas. El hermano que no tiene ropa, la hermana que está enferma y no tiene un seguro, la hermana que no tiene mercado. Pero a veces, hermanos, es triste decirlo. Vuelvo y repito, es triste decirlo, pero hermanos, nos encerramos como en una bolita de cristal para hablar solamente de nuestras necesidades. Pablo, en esa oración que hace, él sabía lo que significa la palabra unidad. ¿Y usted y yo lo sabemos? ¿Sabemos acaso qué es la unidad? La unidad en una iglesia es todos en común. Si el hermano comió algo, yo también debo comerlo. Si la hermana tiene esto, yo también debería tenerlo. Pero ¿por qué nos excluimos? ¿Y por qué pensamos que él o ella no son dignos de tener esto o aquello, hermanos? Miren lo último, hermanos, de por qué a veces no podemos reflejar una comunión santa como hermanos por nuestro perverso raciocinio humano. Es decir, hermanos, por nuestra manera de pensar. Defendemos nuestra familia de carne a capa y espada, ¿sí o no, hermanos? Si alguien dice algo contra un hermano, contra mi padre, contra mi madre, o contra mi abuelo o abuelita, pues mire a ver, aquí estoy. Pero si alguien habla algo de un hermano de nuestra iglesia, todo el mundo guarda silencio. ¿Por qué, hermanos? ¿Acaso no es nuestra segunda y mejor familia? ¿Acaso no nos encontraremos con esos hermanos? Esta mañana usted está viendo parte de la iglesia de Cristo. En esta mañana, si usted ve a su lado izquierdo y a su lado derecho, se encontrará con hermanos imperfectos, que un día estarán delante de Dios diciendo aleluya. Pero a veces no los podemos ver así. A veces sentimos envidia, sentimos rabia, sentimos celos. ¿Por qué, hermanos? ¿Acaso es que otros hermanos no pueden ser bendecidos? Hermano, mi llamado en esta mañana, para que usted tenga claridad, es volvamos a la comunión, como Pablo lo está enseñando. Tengamos una comunión santa entre hermanos. Si usted un día puede llamar a alguien de la congregación, hágalo. Y pregúntele cómo está, qué tiene, qué necesita, cómo puede usted ayudarle. No omita estas preguntas. No pregunta solamente, ¿cómo está? Bien, bueno, chao. Porque uno, como cree en el Señor, ¿cuál va a ser la respuesta? Sí, estoy bien, gracias a Dios. Pero yo no puedo asumir que porque el hermano me dice estoy bien, entonces de ahí para adelante, pues todo marcha bien, porque puede tener dificultades. Pero qué maravilloso es preguntarle al hermano, bueno, ¿cómo está su familia? Su matrimonio, ¿cómo está su hijo? ¿Cómo está su hija? ¿Cómo van las cosas? ¿En algo puedo ayudarte? Miren, hermanos, bendito sea Dios por todas las cosas materiales que Dios nos da. Pero nunca se lo olvide, eso un día va a quedar acá. Usted y yo partiremos y otros la van a disfrutar. Eso no se puede olvidar.
No puedo idolatrar algo que un día no voy a tener en la eternidad. En la eternidad tendré tesoro y un gran tesoro que no se va a dañar jamás. Y es estar con mi Señor por siempre. Pero en esta tierra, hermanos, vivamos en comunión unos con otros. Hermanos, nuestra comunión con otros hermanos, por esto que he dicho, no puede ser escritural. Por esto que estoy diciendo. Por la desobediencia, por el corazón malo, por el poco entendimiento que tenemos de la palabra y por nuestro perverso raciocinio humano. Es por esto, hermanos, que hoy cuando terminemos esta enseñanza, daremos gracias a Dios. ¿Sabe para qué? Para que tengamos una unidad santa, una unidad libre, respetuosa, amorosa y rodeada de oración. Acuérdese usted que el proverbista dijo: aquel que quiere ser amigo debe mostrarse como amigo. ¿Usted quiere ser amigo de alguien? Muéstrese como amigo. Ser amigo de otra persona no es alcahuetearle todo lo que esa persona haga. Ser amigo de una persona no es simplemente usted mostrarse de que usted es el que gasta y el que da y el que puede. No, hermanos, eso no es un amigo. Un amigo verdadero es aquel que a usted le dice las cosas de frente. Amén, hermanos. Amén. Roguemos al finalizar para que el Señor nos permita, hermanos, tener una comunión santa. Hermanos, el apóstol Pablo, vuelvo y repito, en el versículo 7 y 8, esto es lo que está haciendo notar, que él buscaba tener una comunión. Por eso el apóstol Pablo decía: cada vez que me acuerdo de ustedes, ¿se acuerdan? Oro por ustedes, siempre que me acuerdo de ustedes. Hermanos, ¿me están entendiendo? Amén. Punto número 2, hermanos. ¿Dónde estaba guardada esta comunión? ¿Dónde, hermanos? Notemos, mis queridos hermanos, cómo inicia Pablo el versículo 7. Acompáñenme, por favor, al versículo 7. Dice Pablo: como me es justo sentir. Y si usted puede subrayar esta palabra sentir, como me es justo sentir esto de todos vosotros. Tomemos por favor como referencia la palabra sentir. Vamos a tomarla como referencia para nuestro estudio. Esta palabra sentir procede del griego phroneo. Y este término, hermanos, phroneo, no puede ser tomado a la ligera. Es decir, yo no puedo simplemente decir: ay, sí, el apóstol Pablo dijo que sentía algo y ya. No, hermanos, este término no puede ser tomado a la ligera, ya que el apóstol Pablo lo enseña en diferentes ocasiones en el libro de Filipenses, más o menos 10 veces. Permítame leer solamente 5 versículos. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Y usted va a ver allí la palabra sentir. Completad mi gozo, ¿qué dice? Sintiendo lo mismo. Este es el mismo término phroneo, con tilde en la E, phroneo. Sigue diciendo Pablo: teniendo el mismo amor, unánimes. Y vuelve y dice: sintiendo, ¿qué, hermanos? Una misma cosa. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este, que, hermanos, sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta es la misma palabra, phroneo, en griego. Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Ahí está, hermanos, phroneo. Y si otra cosa sentís, phroneo, esto también os lo revelará Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 2.
ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahí está, hermanos, la palabra froneo. Esta palabra sentir, entonces, ¿de qué habla? Esta palabra habla de mente, habla de pensamiento, habla de pensar. El apóstol Pablo, guiado por el Señor, dejó muy claro que él tenía el derecho de pensar esto. ¿Qué? Esa es la pregunta, ¿qué? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo tenía derecho de pensar o de sentir, no? Froneo. Que aquel que comenzó la obra, la buena obra, la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. El apóstol Pablo tenía claro y sabía que los filipenses habían sido regenerados por el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que él, guiado por el Señor, tenía derecho de pensar esto que él pensaba. Que ellos habían sido atraídos por gracia y habían sido regenerados por el Señor. ¿Y por qué tenía derecho? Porque el apóstol Pablo fue quien les predicó el Evangelio. El apóstol Pablo se tomó el tiempo, hermanos, de hablarles de Cristo. ¿Quién era Cristo? De su obra redentora. Amados hermanos, esta carta de Filipenses, solamente en el capítulo 1, no la leamos por leerla. No pasemos las hojas por pasar. No digamos, tiene 4 capítulos, yo ya voy en Apocalipsis. No, hermanos, tranquilos, calma, leamos cada versículo, miremos su interpretación correcta, entrelacemos las palabras repetidas y entendamos, hermanos, lo que el apóstol Pablo quiere decirnos. Hermanos, la pregunta entonces, ¿dónde estaba guardada la comunión que Pablo tenía con los filipenses? Leamos una vez más Filipenses 1:7, pero vamos a leer la parte B. Filipenses 1, versículo 7, la parte B. Por cuanto os tengo, dice Pablo, en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Hasta allí nomás. Y quiero hacer, hermanos, un breve resumen, porque creo que en alguna oportunidad el Señor me va a volver a permitir predicar sobre Filipenses 1:7b y hablaremos de cada cosa. El apóstol Pablo dice en primer lugar, en el corazón. Cuando Pablo habla del corazón, se está refiriendo a las emociones. El apóstol Pablo sabía que del corazón salían toda clase de perversidades. ¿Se acuerda que el Señor lo dijo? Dijo, del corazón salen los malos deseos, los adulterios, las fornicaciones. El apóstol Pablo sabía esto. Pero ¿sabe por qué el apóstol Pablo habla del corazón? Porque en el corazón de Pablo, el cual había sido renovado por Cristo, él estaba guardando los mejores recuerdos hacia los filipenses. Por eso Pablo dice, cada vez que me acuerdo de ustedes. ¿Y cuando Pablo se acordaba de ellos? Cuando él oraba, porque los tenía en su corazón, hermanos. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso, hermanos, no permitamos que nuestro mal corazón se apodere para estar en contra de otro hermano. Claro, hermanos, no estaremos a favor de todo lo que los hermanos digan. Habrán situaciones. De pronto, hermanos, habrán ahí cositas que no nos gusten de otros hermanos, pero eso no nos puede impedir que no nos sigamos amando, o que nos dejemos de hablar, o que sigamos orando unos por otros, porque es que recuerde que usted y yo somos humanos, y eso puede pasar.
dice un cliché, hasta en las mejores familias. ¿O no, hermanos? ¿O acaso usted nunca ha tenido una discusión con su esposo, querida hermana que eres casada? ¿O usted, hermano, con su esposa? El apóstol Pablo tenía un recuerdo tan glorioso en el corazón de las veces que él fue y predicó el Evangelio. Pero tenía también un recuerdo tan precioso la vez que fue este hombre y llevó esa ofrenda para que él de allí pudiera pagar o comer o tener lo que él necesitaba. Hermanos, una palabra de parte de Dios en un momento de angustia reconforta la vida de alguien. Una ofrenda como la que estos hermanos le dieron a Pablo en un momento de escasez, pregunto, ¿acaso no levanta el ánimo de alguien? Claro, hermanos. Si usted, por ejemplo, no tuviese mercado y alguien llegara a su casa con un gran mercado, ¿usted se pondría bravo? Usted diría, no quiero ese mercado, no lo acepto. Creo que no. Creo que usted diría, qué bendición, ¿cierto? Gloria a Dios. El apóstol Pablo, hermanos, también sigue diciendo, y en mis prisiones. Miren, hermanos, para Pablo no era importante el sufrimiento que él tenía. A veces mostramos a un Pablo sufriente. No, Pablo tremendo, cómo sufrió. Y claro que él sufrió. Pero Pablo, hermanos, no coloca como excusa su prisión para no tener comunión con otros hermanos. ¿Y cuántas veces nosotros no ponemos algo tan básico para no tener comunión con otro hermano? No, es que no me miró, no me saludó. Si usted supiera, no, si usted lo hubiera visto. ¿Qué? ¿Acaso eso tapa la comunión que decimos que tenemos? No, hermanos. En sus sufrimientos, el apóstol Pablo oraba por ellos. ¿Acaso el apóstol Pablo alguna vez no se enfermó en la cárcel? Sí. ¿Acaso el apóstol Pablo alguna vez no sufrió una incomodidad o un rechazo? ¿Usted qué cree? Claro. Claro, hermanos. En 2 Corintios 11, no lo busque, ahí el apóstol Pablo muestra sus credenciales. Él dice en ayunos. Él dice allí en náufragos. Él dice en constantes situaciones difíciles. En persecuciones. En cárcel. Pero el apóstol Pablo nunca dice, por favor, ayúdenme. Nunca dice eso, hermanos. El apóstol Pablo está allí diciendo en Filipenses 1 que a pesar de que él está sufriendo, el apóstol Pablo quería tener todos los días una comunión con sus hermanos. Y nótese que el día de hoy solamente estamos hablando de la comunión de Pablo, del amor fraternal que deberíamos todos los días tener, hermanos, de la llamada, del saludo, de la pregunta, del mercado, hermanos, de preguntar a través de este grupo que tenemos cuántos hoy amanecieron con vida. Y yo creo, hermanos, y no me voy a equivocar, que vemos, y si no lo vemos es porque tenemos el grupo silenciado para que no suene, pero de pronto pasamos y vemos, sí, miren, y ahí. Hermanos, si alguien pregunta cómo está, por respeto digamos bien, mal, necesito algo va a pasar. ¿Amén, hermanos? Sigue diciendo Pablo, y en la defensa. Acordémonos que el apóstol Pablo era un apologista por naturaleza. El apóstol Pablo defendía lo que fuera. Ahora, hermanos, Pablo era un defensor de las doctrinas dadas por el Señor. Además de esto, hermanos, de la enseñanza sana y práctica. Donde usted quiera ver, donde usted quiera que la Biblia nos muestra a Pablo, Pablo siempre está defendiendo al Señor y su doctrina. Usted va al libro de Romanos y Pablo está defendiendo. Usted va a 1 y 2 de Corintios y el apóstol Pablo está haciendo defensa.
Usted va al libro de los Gálatas y Pablo está así regañándolos a estos carnales galatenses. Usted va al libro de Efesios, pero cuando usted viene al libro de Filipenses es algo diferente. Es algo totalmente contrario a todo lo demás. Pablo que está diciendo, los amo, los tengo en el corazón. Qué bendiciones contar con ustedes. Oh hermanos, el mismo apóstol Pablo, y más adelante lo estudiaremos, él dice, no sé si es mejor quedarme o irme. No, yo creo que mejor me quedo, porque es más beneficioso para ustedes. El amor que Pablo tenía hacia los hermanos en Filipo era tremendo, hermanos. Pregunto, el amor que usted tiene por los hermanos de su congregación o de su iglesia local, ¿cómo usted puede medirlo? ¿Sería usted capaz de dar una ofrenda millonaria a algún hermano que está aquí? Claro, si la tuviera, ¿no? Sí, obviamente. Estoy dispuesto a recibirla. El hermano está listo para recibirla. Final de servicio, hermanos, se la vamos a dar. Hermanos, el apóstol Pablo sigue diciendo en la defensa y confirmación del Evangelio. Pablo dio pruebas por medio de sus enseñanzas y por medio de su vida que realmente él confirmaba lo que decía. Es decir, que el Evangelio para él era lo primero, pero no cualquier Evangelio, sino el Evangelio de Cristo. Cuando Pablo escribe a los galatenses, él mismo aclara, no que haya otro Evangelio. No, el único Evangelio, el de Cristo. El Evangelio del arrepentimiento. El apóstol Pablo en Éfeso y en otras regiones le golpearon, le apalearon. Y el apóstol Pablo siempre estuvo allí, hermano, confirmando que realmente él era un llamado del Señor. Pero, como decía nuestro querido y buen hermano, ¿nos duele la cabeza? No, creo que no al culto. Yo creo que hoy es, antes declara, no, yo declaro que todo el día va a estar así. Hermanos, ¿usted está confirmando el Evangelio a través de su vida? ¿A través de su testimonio? Y si el Señor a usted le preguntara un día por esa persona a la cual usted ve diariamente y todavía no le ha predicado, ¿qué, hermanos? ¿Dónde queda nuestro Evangelio? El apóstol Pablo a amigos y enemigos le predicaba. A todo el mundo, hermanos. En cada una de estas cosas, en el corazón, en sus prisiones, en la defensa del Evangelio y en la confirmación del Evangelio, el apóstol Pablo afirmó la comunión hacia los hermanos en Filipos. ¿Usted no le parece esto maravilloso, hermanos? Mire, hermanos, Dios a usted le va a pedir cuentas por ese hermano que usted un día rechazó. Dios a usted le va a pedir cuentas por ese hermano que usted sabía que lo necesitaba y usted simplemente se hizo el de las gafas. Dios nos va a pedir cuentas por aquellos pequeñitos que no tenían que comer y nosotros simplemente dijimos. ¿Se acuerda usted del ejemplo del pollo en el restaurante? Y el vidrio grande y el señor o la señora o el niño viéndonos. ¿Quiere comerse la punta del ala? ¿Le gusta? Hermanos, debemos amar y tener comunión en primer lugar con los hermanos de nuestra congregación y con aquellos que amen al Señor. Pero no podemos olvidar, hermanos, que Dios también nos pedirá cuentas a nosotros, hermanos, por aquellos que un día rechazamos. Nunca se le olvide, hermanos. El Evangelio es para todos. Usted no puede escoger a quién le predica. A él le predico porque me cae bien, es mi amiguis. Pero a él que me ha hecho daño, no, al infierno, bendito sea el Señor. Entonces, ¿dónde queda el amor y la misericordia que predicamos, hermanos? Finalmente, hermanos queridos, Filipenses 1:7, la parte C. Todos vosotros, dice el apóstol Pablo, sois participantes de qué, hermanos, de una gracia bendita.
todos vosotros. Ese vosotros, ¿quiénes son? Filipenses. Los filipenses. Pero también la segunda audiencia, los que un día creeríamos y seríamos llamados por el Señor. La gracia de la cual Pablo habla, hermanos, escúcheme, es aquella que nuestro Señor desde el primer día dio a la iglesia en Filipos para que ayudaran a Pablo. De esta gracia se está hablando allí. Pero además de este gozo de predicar y evangelizar a otros, hermanos, dos cosas aquí se nos enseñan. Uno, la bendición de dar a otros. Y la bendición de dar para nuestra iglesia local. Miren, hermanos, dar para nuestra iglesia local debe convertirse en un hábito, en algo que debe ser glorioso. Pregunto, hermano, ¿usted cómo se siente en esta mañana, en este lugar? ¿Cómodo o incómodo? Yo creo que cómodo, hermano. No hay bulla, no sentimos frío. Algunos hermanos están durmiendo por el mismo calorcito que produce. ¿Cuántos hermanos en otros lugares, como decía el hermano, deben meterse en lugares muy pequeños, fríos, oscuros, y hasta quizás con una vela, para que no los vean a orar, hermanos? Y nosotros tenemos el privilegio de estar en un lugar y poder buscar al Señor. Y a veces no lo aprovechamos, hermanos. Pero no solamente eso, hermanos, sino, como le decía, el gozo de predicar y evangelizar a otros. ¿Cuándo fue la última vez que usted evangelizó? ¿Que usted predicó? ¿Que usted entregó un tratado? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a un familiar cercano, arrepiéntase? Ay, no moleste. Bueno, arrepiéntase. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que lo hicimos? ¿Ayer? ¿La semana pasada? ¿Hace cuántos años que no predicas del Evangelio? Pero sí nos gusta estar sacando los trapos al sol a otras personas y hasta a nuestra propia familia, pero no les predicamos. Hermanos, la palabra clave es la comunión que Pablo tenía con esos hermanos y la comunión que nosotros hemos dejado de practicar. ¿De qué nos sirve, hermanos, tener una iglesia con cientos de personas si en nuestro corazón hay odio y hay rabia? Si en nuestro corazón no hay la predicación ni el deseo por evangelizar. ¿Qué sacamos, hermanos, con pedirle al Señor, danos una iglesia grande, danos un lugar donde todos nos conozcan, cuando odiamos o cuando no nos hablamos o cuando no saludamos a esa persona que está a nuestro lado? A veces, hermanos, a mí me parece que lo que hacemos es cambiar de religión, nada más. Es como cuando se nos decía, dele la mano a la persona que tiene a su lado, dele la paz, ya. Hermanos, usted y yo también somos participantes de esta bendita gracia. Filipenses 1:7 dice, todos vosotros sois participantes ¿de qué, hermanos? De esta gracia. Esta gracia, hermanos, es aquella bondad. Esta gracia es el amor. Esta gracia es la compasión. Esta gracia es la misericordia que el Señor Jesucristo entregó por nosotros. Esto es gracia. Pero a veces nosotros no tenemos gracia por nadie. A veces decimos, yo soy de tal línea teológica, yo sé harto. Pero se nos olvida la bondad, el amor, la compasión, la misericordia que Cristo tuvo por nosotros. Es que, hermanos, es por Cristo que estamos acá. Es que no es por nada más. Es que no es por lo que usted sabe hacer. Y no es por lo bien que usted habla. No es por su profesión. No es por lo maravilloso que usted se desenvuelve en los lugares donde usted está. No es por eso, hermano. Porque si Dios quisiera quitarle a usted las cuerdas vocales, simplemente, y ya usted no puede hablar más. Si Dios quisiera que le pasara algo a usted y quedara en una silla de rueda, ¿dónde quedaría todo lo que usted sabe?
Entonces, hermanos, no nos vengamos a escudar o no vengamos a colocar nuestros talentos antes de lo que Dios nos ha dado. No vengamos a decir que es por mí, que es gracias a mí que usted tiene lo que tiene. Es gracias a Dios. Es gracias a su misericordia. Porque si el Señor quisiera cortarlo anoche, lo hubiera hecho. Y hoy estuviéramos acá diciendo: Señor, ojalá que el hermano o la hermana te hayan pedido perdón. Y creemos por fe que estarán contigo, Señor. Pero todo lo que usted dejó, alguien lo va a disfrutar. ¿Está entendiendo el punto, hermano? Amén. La comunión, hermanos, el amor, el respeto que Pablo tenía por los filipenses es lo mismo que nosotros deberíamos tener. Ver a ese hermano, ver a esa hermana que ha venido al culto como lo más precioso. Decirle al Señor: Señor, cuánto amo a mi hermana. Y si la hermana no viene, ¿por qué no vino mi hermana? ¿Qué le pasó? Hermanos, 3 conclusiones para que se ponga de pie y oremos al Señor. La primera, hermanos, la comunión entre creyentes, qué importante que fue para Pablo. Es por esto que el apóstol Pablo lo escribió allí en su carta a los filipenses. Hermanos, si la comunión entre hermanos no fuera importante, pues el Señor no hubiera permitido que Pablo escribiera. Pero es importante. Es importante que usted venga y que nos abracemos y que nos podamos preguntar cómo está, cómo le ha ido, qué tiene. Me contaron que estaba enfermo, cómo siguió. Pero que no vengamos al culto y alguien nos diga: si supo que el hermano se murió. ¿Hay cuánto? Hay como 2 meses. Ay, no, yo no sabía, estaba trabajando. No, estaba en vacaciones. Y yo en vacaciones no le contesto a nadie. Segundo, hermanos, debemos guardar en nuestra vida estas obras de gracia dadas por el Señor a sus santos. Y mire, hermanos, amarnos. Vuelvo y digo, amarnos. Vuelvo y digo, amarnos unos a otros genuinamente como lo enseña Cristo. Amarnos. Y alegrarnos cuando un hermano crezca en el Señor. Alegrarnos cuando un hermano sea bendecido. Y entristecernos cuando un hermano está pasando la mal. Amén. Eso es el Evangelio de Cristo. No es escudarnos en una religión. No es escudarnos en una línea teológica. No es escudarnos, hermanos, en un conocimiento. No, hermanos. Y finalmente, hermanos, aquel que comenzó la buena obra en ti y en mí, la va a perfeccionar hasta que Cristo venga. Póngase de pie esta mañana y oremos juntos, hermanos. Amado y buen Señor, creo que lo que hoy hemos compartido, tanto en la primera hora como en la segunda, apunta a una cosa: a que nos congreguemos y tengamos comunión con nuestros hermanos. Señor, perdónanos, porque a veces nos hemos vuelto religiosos, nos hemos vuelto personas que tienen o que muestran más un conocimiento que un amor santo y sano. A veces, Señor, estamos con nuestra regla midiendo a todo el mundo. Estamos con un palo dándole a todos porque no se parecen a lo que hablamos o predicamos. Pero eso no es lo que tú nos llamas a hacer. Realmente no hay un versículo claro que nos diga que debo estar juzgando y murmurando y criticando y mostrando el pecado de todo el mundo simplemente a mi conciencia y a mi gusto.
Es por esto, Dios, que pedimos perdón. Es por esto, Señor, que hoy estamos delante de ti, pidiéndote, Señor de la gloria, que nos ayudes y que nos enseñes realmente a orar como Pablo lo hacía por los hermanos, que llevemos a los hermanos en el corazón, que los recordemos en todo momento, que tengamos un momento para orar por ellos. Oh, mi Señor, perdónanos por tanta y tanta mediocridad. Perdónanos, Señor, por pensar, Señor, que nuestra defensa debe ser solamente para nuestra familia de carne y nuestra familia espiritual debe ser dejada a un lado. Perdónanos, Señor, porque nunca nos preocupamos, Señor, porque no sabemos realmente el estado espiritual de mi hermano y de mi hermana. Oh, mi Dios, hoy debe quedar claro en nuestro corazón la importancia y la necesidad de amar a nuestros hermanos, de amar a aquellos que predican tu palabra, a aquellos que se esfuerzan, a amar a aquellos que ofrendan, Señor, que dan de su dinero para el crecimiento de la iglesia local. Oh, mi Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser honestos, ayúdanos a ser humildes y ayúdanos, Señor, a entregar todo por el todo hacia nuestra iglesia local. Oramos por aquellos hermanos que están enfermos, por aquellos hermanos que están cansados. Oramos por aquellos hermanos que hoy no pudieron venir o asistir a nuestra iglesia local. No sabemos el motivo, pero pedimos a ti por ellos y oramos, Señor, dándote gracias. Porque los que en esta mañana hemos venido somos hermanos. Gracias por mi hermano, por mi hermana que está aquí. Cuánto lo amo, Señor. Cuánto lo necesito, Señor. Cuán gozo me siento en esta mañana por saber que Él ha venido y que está bien. Oramos, Señor, por todos los hermanos que un día, Señor, asistirán a nuestra congregación. Permítenos amarnos. Permítenos, Señor, levantarnos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Vamos a finalizar y vamos a sentarnos, hermanos.